Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura, disculpen, Evaluación Ambiental de Proyectos Rurales. Doy una cordial y calurosa bienvenida a todos ustedes, a quienes se encuentran en este momento de forma sincrónica, a Óscar, a Sebastián y a Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, profesora. Buenas tardes. Muchas Bien, profe, gracias. gracias. Vale, bueno, es un gusto tenerlos acá. Esperemos entonces a que más compañeros puedan unirse a lo largo de esta sesión. Quiero también saludar a quienes se conecten de forma asincrónica a esta sesión. Entiendo que no siempre es fácil poder asistir a estos espacios de forma presencial, digamos, en línea, dadas las múltiples compromisos y actividades que ustedes tienen, pero pues digamos que es siempre valorado el esfuerzo de ustedes de mantenerse al día en los temas, aun cuando es de forma asincrónica. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos preparado el módulo 2 de nuestra asignatura, el inicio del módulo 2. Vamos entonces a trabajar ese contenido temático. Como les había mencionado, pues digamos que tengo ya por unos compañeros de ustedes del aula, pues me fue informado que desafortunadamente había un cruce de clases, de sesiones sincrónicas el día de hoy con la asignatura de urbanos, con la ingeniera Marta Melisa. Entonces, pues bueno, digamos que cuando se presentan estas situaciones, créanme que si ustedes detectan ese cruce de sesiones y me logran avisar de pronto con unos días de antelación, yo busco la forma de poder cambiar la programación para que ustedes puedan asistir a ambas sesiones sincrónicas. Pues desafortunadamente en esta ocasión no pudo ser así, pero pues digamos que hacemos crédito, damos reconocimiento a esas ventajas de la virtualidad que nos permite al menos poder ponernos al día, digamos, a posterioridad con los diferentes temas que se discuten. Bueno, entonces el día de hoy, como les digo, entonces vamos a trabajar el módulo 2 y en la parte final de la sesión vamos a socializar cuáles son las actividades evaluables que tenemos comprendidas para este módulo. El módulo 2, titulado La ocupación y uso del territorio rural en la evaluación ambiental de proyectos rurales, pues a través de este módulo vamos a entender, digamos, o a reconocer esa la necesidad de esa interdisciplinariedad, de ese trabajo en conjunto para analizar, digamos, múltiples criterios, múltiples características y problemáticas ambientales del territorio frente a las cuales entonces nosotros podemos tomar decisiones frente a los proyectos como tal que estamos implementando o proponiendo en el territorio rural. Entonces, como objetivos de esta sesión, tenemos reconocer la importancia de la evaluación ambiental de los de proyectos en el ámbito rural a partir del uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo de perdón, un segundo, para el desarrollo y la supervivencia de sus pobladores. Como competencias de este módulo tenemos establecido que analiza y propone recomendaciones sobre eventuales compensaciones de un proyecto para su desarrollo frente a los elementos de vulnerabilidad reportados por herramientas de sistemas de información geográfica y datos abiertos. Y también que el proponer alternativas de manejo basadas en herramientas cartográficas disponibles y conceptos sobre la ruralidad. Digamos que estos son como las temáticas a grosso modo para, discúlpenme las interrupciones por la tos que tengo el día de hoy. Digamos que debemos atender, digamos, unas temáticas específicas para reconocer los usos de recursos de tipo conceptual y tecnológicos que son útiles para la evaluación de proyectos, hacer también un reconocimiento de la importancia de la cartografía y algunas herramientas específicamente desde los sistemas de información geográfica para hacer ese análisis de territorio rural, el monitoreo de fenómenos socioespaciales de ocupación de suelo, cómo se da, principales problemáticas en cuanto al uso y la identificación y evaluación de proyectos rurales. Ya
como etapa final. De manera general, digamos que la cartografía los sistemas como tal de información que están asociados o vinculados a la cartografía, pues son unos procesos y unos recursos que están estandarizados precisamente para poder desarrollar, digamos, para poder desarrollar o generar esa información de análisis para la toma de decisiones. Tenemos tres entidades, digamos, que son las que vienen a tomar un rol importante con este tipo de recursos de sistemas de información soportados en la cartografía, y estas digamos, son a quienes acudimos para los procesos, digamos, de elaboración de los estudios ambientales. El primero, pues tenemos al IGAC. Esta, como una entidad pública, pues está encargada de dirigir, de administrar toda esa cartografía, toda la cartografía oficial de nuestro país. Digamos que desde los procesos como tal de estandarización han venido evolucionando en la medida que los sistemas de información geográfica cada vez son más accesibles y han tomado más fuerza como parte de esos instrumentos, disculpen, de estos instrumentos que nos permiten analizar información. Esta entidad, entonces, digamos que es la encargada de elaborar el catastro nacional, realizar inventario de características de suelos, digamos, las características propias de cada territorio, de cada región, y también, entonces, adelantar investigaciones geográficas. En el año, disculpen, el año pasado, justamente, digamos que con una resolución que se generó en el año 2020, se logró incluso una simplificación y flexibilización de esos procesos de generación de información cartográfica para los estudios, para los diferentes estudios, no solo los estudios ambientales, ¿no? Digamos que esto, a modo de hacer más práctico el proceso, y se estableció, digamos, un nuevo y único origen de coordenadas para Colombia, y esta información pues debe ser un referente para quien esté a cargo de lo que compete a los sistemas de información geográfica y quien esté a cargo del manejo de la cartografía de un proyecto, ¿sí? Porque digamos que bajo esos lineamientos o procesos como tal que establece el IGAC, pues es que se genera la información. Y las autoridades ambientales, pues del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANLA, pues hacen uso de esta información geográfica o de estos sistemas de información porque lo emplean como una herramienta que sirve a modo de soporte de información, a modo de, digamos, evaluación, o sea, como insumo para evaluar las características de una propuesta de un proyecto a desarrollar o el monitoreo y seguimiento para un proyecto. Y es por esto que, digamos que apoya las necesidades del rol de una autoridad ambiental a nivel, digamos, externo e interno, ¿sí? Dando soporte entonces a todas las instituciones del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, la ANLA, digamos que la ANLA implementa, digamos que hace la implementación oficial de los sistemas de información geográfica como esa herramienta, como les digo, una herramienta informativa de administración de la información, de cómo y de los, digamos, de los recursos naturales, el manejo, el uso de los recursos naturales, de los impactos como tal que ocurren en esos recursos, y entonces los sistemas de información geográfica se convierten en un instrumento de gestión, ¿sí? Porque yo estoy haciendo uso de estos recursos para la toma de decisiones frente a un proyecto, obra o actividad que esté, digamos, evaluando o al cual le esté haciendo seguimiento, ¿sí? Ya digamos que tenemos que ligar la importancia, digamos, de esa cartografía también a el documento que es la metodología general para la presentación de estudios ambientales.
aquí, digamos, para quienes están conectados en este momento, bueno, a Oscar, Sebastián, Daniel y alguien que se acaba de unir como invitado, no sé si es Camilo o, o no sé si puedas activar tu micrófono para saber quién se Sí, conectó. señora. Sí, ¿Cómo señora. estás, Camilo? Ah, ya aparece Bien, tu gracias. nombre. No, es que aparecía invitado nada más, pero sí estaba pendiente de tu ingreso porque no te había podido dar ingreso anteriormente. Pero bueno, me alegra Sí, que... tenía problemas de conexión. Qué pena. Vale, pero me alegra mucho que hayas podido conectarte. Gracias. Bueno, entonces les pregunto a quienes están en este momento conectados. La metodología general para la presentación, perdón, para la presentación de estudios ambientales a la autoridad ambiental, sea a la ANLA, sea digamos al ministerio o sea alguna corporación autónoma regional, pues digamos es que es ese instrumento referente, orientador, que nos da digamos esos lineamientos para elaborar esos estudios y presentarlos. Ahora les pregunto, ¿cuál es la versión digamos vigente como tal de esa metodología? ¿Quién lo recuerda? La de 2018. Muchas gracias, Oscar. Sí, efectivamente. A veces ocurre que en los trabajos, cuando están citando la información y hacen referencia a esta metodología, a veces sí digamos que algunos estudiosos caen en el error de citar incorrectamente cuál es la versión vigente. La versión vigente, la del 2010, digamos, a esa es como la que el error es común, pero la más reciente es la del 2018 y hasta donde tengo entendido, pues este año se esperaba una actualización de esa metodología. No sé realmente si alcance a generarse, a salir este año o si sea para el próximo año, para inicios del próximo año, pero entonces digamos que por lo menos en la parte de cartografía no tengo y de información geográfica, pues no tengo conocimiento que haya mayores cambios. Sí sé que va a haber un poco de cambios en términos de la estructuración de la información, digamos, por componentes, digamos, como esa jerarquía de información y en el componente de participación social, por ejemplo, va a tener un impacto fuerte. Digamos que todo alineado a, bueno, aunque ya desafortunadamente, bueno, que fue rechazado lo de digamos, la ratificación del el convenio el acuerdo de Escazú, pero digamos que la participación social, esa actualización va muy alineada precisamente a eso. Listo, digamos como que esa era una información general que quería compartirles. Entonces, digamos que la información geográfica pues digamos que esta metodología establece, digamos, aspectos relevantes que yo debo tener presente para la información que debo presentar de mi proyecto. ¿Cómo capturo la información? Digamos, cuando hablo de puntos, de líneas, de polígonos, según lo que yo esté describiendo en este tipo de recursos, digamos, la precisión como tal de esta cartografía, digamos, hay unos máximos de errores permitidos, entonces digamos que debe cumplirse con estas características o lineamientos específicos de esa información geográfica. El modelo, digamos, de datos, pues que tiene que estar alineado y ser coherente con lo que determina el IGAC, la información tipo raster, que hace referencia pues a todas esas imágenes satelitales, digamos, que se representan como, digamos, datos específicos, por ejemplo, de uso de la tierra, o sea, digamos, ese tipo de recursos de imágenes de radar, ortofotografías, todos estos recursos que se emplean para el análisis de información, las características de cómo se entrega esa información geográfica y cartográfica, hay unos, por decirlo así, plantillas como tal, hay unos archivos que digamos, pueden acceder muchos los formatos como tal, por ejemplo, están disponibles en la ANLA y quien esté a cargo, el geodesta como tal, pues entonces es el que está a cargo, digamos, de gestionar y configurar la información de forma que cumpla con esas especificaciones que se dan en la metodología para estudios ambientales. La cartografía, pues, de manera general, aquí voy a mencionar algunos aspectos, pues, ya que son muy básicos de lo que deben tener
La cartografía pues representa, digamos, esa delimitación de un área, convenciones específicas, una escala como tal, la información como tal del proyecto, de quien lo elabora. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la información en sistemas de información geográfica, se puede, digamos, configurar a modo de, digamos, de una jerarquía. La información yo la puedo, digamos, configurar y agrupar, elaborar mapas temáticos, porque no solo es la cartografía oficial, sino mapas temáticos relacionados con el proyecto que yo esté desarrollando. Entonces, por ejemplo, aspectos como geomorfología, hidrografía, topografía, todo esto, digamos, yo lo manejo a modo de capas, ¿sí? Y esas capas como tal, pues para el proceso de evaluación ambiental, el que desarrolla, el que formula el proyecto o el equipo que formula el proyecto y también por parte del análisis de, de quienes lo evalúan, pues se puede sobreponer, se puede hacer superposición de mapas precisamente para ese análisis como tal de la información. Características de la escala, pues la escala digamos que es pues esa representación de una realidad, una representación gráfica de una realidad, pues existen diferentes tipos de escala natural, pues donde el tamaño como tal de lo que yo estoy representando corresponde o coincide con esa realidad. Escalas de reducción. Es cuando hablamos ya de las escalas, por ejemplo, unos 50.000, unos 100.000. Entonces, el tamaño físico como tal, digamos que está en el plano, es menor que la realidad. Y las escalas de ampliación, pues que ya son más detalles, por ejemplo, de ingeniería, de mecánica, de diseño, digamos, cuando la realidad es mucho más pequeña de cómo se representa el objeto. Cuando yo hago hago uso de una escala, pues puedo hacerla, expresarla a modo de una escala numérica o a modo de una escala gráfica específicamente. Y digamos que según el tipo de estudio que yo esté desarrollando, pues la escala entonces tiene que ser ajustada a esto. Si yo estoy haciendo, digamos, un estudio, disculpen, a nivel detallado o semidetallado, pues entonces ya estoy haciendo un uso de una escala de 1.10.000 a 1.25.000, o si ya es un estudio de tipo general, digamos, entonces 1.100.000 o ya exploratorio, pues ya es una escala mayor. Y ya entonces digamos que frente a estos tipos de escalas es que se establece, digamos, el proyecto como tal, el nivel de la escala como tal que es conveniente manejar. Ahora, la tecnología y específicamente los sistemas de información geográfica nos permiten acceder a numerosos recursos y a información en línea que sirve de insumo para esos procesos tanto de reconocer esas características del entorno como para poder hacer, digamos, ese proceso de, digamos, de evaluación, de análisis de cómo impactan, cómo se manifiestan esos impactos derivados de las actividades como tal que desarrolla un proyecto. Existen numerosos geovisores, portales, digamos, en línea o geoservicios que nos pueden servir para eso. Entonces, digamos que desde el componente ambiental, digamos, desde las entidades ambientales, existe el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, y pues a través de este yo puedo hacer consultas de información pública, abierta, disponible, que esté en el visor geográfico, capas que puedo activar, consultas en línea que yo pueda hacer y que estas consultas en línea tengan validez como, digamos, como insumo para un estudio ambiental que yo voy a estar haciendo, ¿sí? Catálogos de mapas que hay disponibles, etcétera. También, por ejemplo, Google Earth es otro de los recursos que uno usa comúnmente y que se pueden descargar capas de información, digamos, en Google Earth se maneja un formato, el KMZ o los KML, y estos yo puedo cargar
capas de información y puedo editar, crear polígonos digamos, en el programa para poder analizar las características de una zona específica, analizar pendientes, bueno, características básicas. Y por ejemplo, no sé, el IGAC tiene disponible el mapa geológico de Colombia y yo lo puedo cargar en Google Earth y puedo, digamos, hacer la localización del proyecto y asimismo entonces, digamos, emplear esa información para describir esas características geológicas. Por ejemplo, el IDECA, Tremartos, que es una de las que vamos a usar, el geoportal del IGAC específicamente, hay visor del IDAM, Sinupot, el SIAC, etcétera. Entonces tenemos muchos recursos y creo que, no recuerdo si fue el día de ayer, que les compartí el de el SIGOT, que es, digamos, ese portal que ha creado el Agustín Codazzi también con propósitos de, digamos, de cargar la información y las capas de información de ordenamiento territorial de los POT como tal que hay en el país. Hasta ahora, digamos, no están todos los municipios, no están todas las ciudades, pero ya existen algunos ahí que se pueden consultar, digamos, para conocer esa información de una forma más dinámica que pueda servir para uso en un proyecto específico. Bueno, tenemos entonces ahora Tremartos, que es el que vamos a usar y más adelante vamos a ver cómo se explora. Tremartos es un sistema de información de alertas tempranas. Específicamente, digamos, fue diseñado como un sistema de alertas tempranas por pérdida de biodiversidad, por riesgo de pérdida de biodiversidad, y por eso tiene el nombre, digamos, haciendo un reconocimiento al oso andino, digamos, por eso es el nombre de Tremartos, pero digamos que fue orientado creo que primero para proyectos de minería, pero digamos que el mismo diseño permitió dar un alcance mayor que es posible usarlo para una serie de proyectos. Ahora, la información como tal, pues nos permite analizar diferentes variables, tiene un módulo minero, tiene otro módulo que digamos es más general, y diferentes entidades territoriales cargan información que nos permite entonces analizar variables ambientales, vulnerabilidad del territorio frente a ciertas características, y eso puede servir de insumo en la etapa preliminar de mi proyecto. Digamos, cuando yo estoy planificando todo ese proceso de cómo voy a hacer esos estudios ambientales, yo puedo reconocer de forma preliminar qué hay en el territorio gracias a esta herramienta. Les pregunto a quienes están en este momento en línea, ¿quién ha tenido la oportunidad de trabajar con Tremartos? ¿Ninguno? Creo que no. No, señora. Bueno. No, señora. Listo, No, bueno. Espero entonces que sea una herramienta de interés y pues va a ser la que vamos a trabajar en la actividad de este módulo. Listo, ahora vamos a pasar, apreciados estudiosos, a hablar un poco sobre las problemáticas que ocurren en el desarrollo, que se dan en esa realidad del territorio rural. Este, digamos, es un informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo digamos, se generó en el año 2018, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, y a partir de, digamos, de este documento, Naciones Unidas lo que hace es, digamos, un trabajo, un análisis interdisciplinario y profundiza y analiza cuáles son esas problemáticas rurales y esa realidad del territorio rural. Digamos que es un diagnóstico que es vigente aún y digamos que sirve como una herramienta de contexto, precisamente por esas problemáticas que aquejan a ese territorio rural. Estas son algunas de las problemáticas, las vamos a mencionar, digamos, de forma general aquí para hacer, digamos, esa contextualización. Entonces empezamos con la agricultura, los cultivos industriales y los monocultivos. Los cultivos, digamos que esto lo vimos ya
un poco en nuestro primer módulo, desde lo que yo les hablaba como la revolución verde, esa tendencia de desarrollar actividades agrícolas de forma industrializada. Entonces, eso, digamos que esos cultivos industriales y monocultivos han generado una serie de problemáticas e impactos como tal en el ambiente, en la biodiversidad y también en la concentración mayor de la tierra, ¿sí? La amenaza a la seguridad alimentaria, disminución de la diversidad agrícola. ¿Y por qué? Recordemos que cuando se hace cuando se desarrolla un monocultivo, se pierde, digamos, esa riqueza, esa biodiversidad, digamos, porque se da paso a una sola especie y las especies nativas, pues ya digamos que tienen incluso riesgo de perderse, ¿sí? El uso de fertilizantes, el uso de plaguicidas. Cuando voy a hacer, digamos, una comparación que como para el análisis de el por qué, digamos, el por qué son estos efectos tan marcados de los monocultivos y los cultivos industriales. Cuando nosotros pensamos en un bosque, en una zona boscosa, que muy seguramente pues todos hemos tenido la oportunidad de estar ahí, ¿alguno de ustedes considera que, digamos, se presenten problemas de plagas en zonas, digamos, como en un bosque? Creo que, no sé, yo recuerdo que en el grupo hay como hay dos biólogos, una bióloga y un biólogo, pero no eres tú, Oscar, ¿cierto? ¿Tú eres ingeniero químico? Sí, señora, soy ingeniero químico. Ah, bueno, mi mente no me falla. Bueno, no están, digamos, los biólogos como para discutir un poco de este tema, pero cuando nosotros analizamos, digamos, el comportamiento o la dinámica de un bosque, en un bosque no se consideran plagas, no hay plagas porque hay un balance ecológico de todos esos procesos naturales y de esos organismos, digamos, de esa fauna y esa flora que viven ahí. Digamos que hay un balance, digamos, hay unos que son depredadores de otros y se mantiene ese equilibrio natural, ¿sí? Pero cuando yo acabo con esa biodiversidad y digamos, dejo solo como el cultivo como tal y ataco con plaguicidas, pues estoy teniendo, digamos, como consecuencias precisamente que se hace esa destrucción de esa biodiversidad, de pronto de insectos y de no solo ataco una plaga, sino que ataco a todos los insectos y los microorganismos que son benéficos para, digamos, para el suelo, para el desarrollo de las plantas, para mantener ese balance de la fauna edáfica. Entonces, todas esas, digamos, esas características afectan incluso, digamos, 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 afectan hasta las mismas familias como tal que viven en ese territorio, porque digamos que frente a esa reducción de la tierra para cultivar, digamos, de esos cultivos y ese sustento tradicional, pues se ve una amenaza de la seguridad alimentaria porque también ellos tienen que acceder a otras zonas, digamos, cambia la dieta porque la fuente de alimentos, digamos, tradicionales, pues ya puede verse alterada, cambia la dieta de los pobladores y el abastecimiento entonces ni siquiera puede ser de su propio territorio, sino que tiene que ser de zonas urbanas incluso. Entonces, digamos que también la problemática de despojo de la tierra para los medianos y pequeños campesinos, o sea, son, digamos, unas consecuencias que se dan en cadena de estas problemáticas. La ganadería va de la mano con esta problemática anterior. Digamos que digamos, lo que son la agricultura, los cultivos industriales y la ganadería, digamos que junto con, pues estos dos contribuyen a la sequía, por ejemplo, de humedales, esa expansión, digamos, que se da de las actividades en el territorio y en especial, por ejemplo, la ganaderización pues genera un fuerte conflicto de uso de suelo, porque para esas actividades, Era, digamos, dime, qué ¿quién? pena, ingeniero. Estaba atentamente escuchándola, quería agregar algo de una situación particular que sucede en mi región. Claro, Soy Camilo. acá Primero, espérame, ¿tú de dónde te conectas? Porque nunca habíamos es- tenido la oportunidad de hablar es- en es- clase. estoy en la ciudad de Yopal.
Ok. Leopardo artesanal. Aquí particularmente hay muchos monocultivos de cultivos de palma. Ujú. Y aparte de lo que mencionaba del desequilibrio ecosistémico, acá hay una situación de salud pública producto de esos monocultivos, porque el residual de ese cultivo es alimento para el insecto vector del Chagas, ¿sí? Que es conocido como pito, se me escapa el nombre científico de ese insecto, pero acá en Casanare eso genera demasiados problemas porque las poblaciones próximas a esos cultivos han presentado muchos casos por contagio del Chagas. Bueno, mira, realmente eso es algo que nunca había asociado y no tenía conocimiento. em, digamos, con ese tipo de enfermedades tropicales. Y pues ya entonces, digamos que una de las principales problemáticas precisamente de los cultivos de palma de aceite es el manejo de esos residuos, de los raquis. Así es. Y digamos que ese manejo como tal, pues digamos que las cantidades que se generan por el proceso del beneficio como tal del fruto de la palma de aceite, pues ese manejo no es tan fácil, ¿sí? Y bueno, créeme que pues esto es una información absolutamente nueva y lo de las enfermedades tropicales, por ejemplo, que tú estás mencionando acá, va sumado va ligado a otra problemática que está expuesta acá y es lo del cambio climático porque también hay que ver cómo todas esas enfermedades, digamos, van afectando cada vez a más poblaciones, precisamente por las características digamos, las características ambientales que hacen que territorios en los que no había prevalencia de ese tipo de enfermedades, pues ahora ya se presentan más o se empiezan a presentar. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu aporte, Camilo, porque nunca había hecho ese enlace. Bueno, entonces, bueno, estábamos entonces en la ganadería. Los conflictos de uso de suelo, por ejemplo, con la ganadería se presentan porque, pues, primero, digamos que el territorio como tal puede tener una vocación y siempre la principal vocación que debe darse es la vocación, digamos, de uso agrícola, para la agricultura, ¿sí? Pero entonces, cuando se da prioridad a esas extensiones de terreno para sostener, digamos, esas cabezas de ganado, pues se va convirtiendo entonces en una barrera como tal para las personas que viven en ese territorio, porque digamos que el número las oportunidades, digamos, de percibir ingresos se pueden reducir para esa población, se reducen, digamos, las posibilidades de empleo, de conservación para los recursos naturales e incluso, digamos, la oportunidad de percibir, digamos, ingresos específicamente percibir por digamos, por tributación de la actividad agropecuaria, pues se van a ver, digamos, limitados porque precisamente no hay dónde desarrollar esa actividad por la expansión como tal que tiene esta actividad. El desarrollo de bosques perdón, los bosques y el desarrollo forestal. Digamos que el desarrollo forestal, nuestro país, digamos que el territorio como tal con el que tenemos, digamos, el territorio nacional en el que contamos con bosques, con reservas, digamos, pues es un porcentaje importante. Digamos que las reservas forestales, no sé si es alrededor como del 45% que tenemos en nuestro territorio, pero incluso, digamos, en las zonas que son reserva forestal, parques nacionales, hay actividades ilegales que generan conflictos de uso de suelo, asentamientos de poblaciones, tala indiscriminada, y esto para obtención, digamos, para provecho de estos recursos maderables de forma ilegal, así como para actividades de ganadería, ilegal. Y digamos que eso lo vemos día a día en las noticias, eso digamos que no es una verdad, no es una realidad oculta, digamos que es una realidad clara, y esta tala indiscriminada de bosques pues tiene sus repercusiones en el territorio, porque pues sabemos que como consecuencia de la tala como tal de bosques, pues las laderas quedan descubiertas, se generan procesos de erosión, de sedimentación, de
cuerpos de agua como consecuencia, y también se genera sobre todo una falta de conciencia, digamos, de una conciencia colectiva como tal, de ese valor estratégico de esos recursos naturales y de su conservación. Es decir, las poblaciones que viven en ese entorno, ¿qué pensarán? Digamos, de estar contiguo o ya incluso dentro de esa misma zona de reserva. ¿Qué pensarán de esos árboles y de esos recursos? Que es su única fuente de sustento, quizá. Pues, ¿qué tenemos que hacer? No, talar para poder obtener un sustento, porque es la forma en la que podemos tener un ingreso económico y pues tener, digamos, el sustento de mi familia. ¿Sí? Y ni hablar, digamos, de quienes lo hacen, digamos, en mayor escala porque tienen esa capacidad económica para hacer esa explotación. Entonces, no hay una conciencia de la importancia como tal de esa conservación y de protección de esa, digamos, de esas zonas de reserva. La minería. Pues la minería es una de las principales preocupaciones que tiene nuestro país. Digamos, es considerado una amenaza como tal importante para los ecosistemas, digamos, de páramos, para las cuencas hidrográficas. Digamos que la minería, sea de forma legal o de forma, o peor aún de forma ilegal, pues siempre va a tener, digamos, consecuencias ambientales. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay extracción, digamos, ilegal, por ejemplo, para extraer metales preciosos, se hace uso de metales, digamos, como el mercurio, como cianuro, se hace un uso excesivo del agua. Entonces, todo esto genera conflictos de uso de suelo, ¿sí? Y estos conflictos se dan, ¿por qué? Por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, porque se conceden concesiones para este uso del suelo digamos, pasando por encima de la principal vocación que debe ser la vocación agrícola. Entonces, esto afecta no solo en presente, sino, digamos, en futuro, la disponibilidad del recurso hídrico, ¿sí? Y también, digamos, está muy ligado a esas consecuencias que tiene digamos, la variabilidad y el cambio climático como tal en esa oferta hídrica a futuro para los territorios. Cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos es una actividad ilegal, pero pues debe ser reconocida como una actividad existente, aun cuando se han hecho muchas gestiones por parte digamos, de los diferentes gobiernos para poder erradicar estos cultivos, ¿sí? Entonces, los cultivos ilícitos como tal, primero desplazan la agricultura, desplazan al campesino, al pequeño agricultor de su territorio precisamente para poder desarrollar estas actividades. Pero también el control de esos cultivos ilícitos, las fumigaciones también tienen consecuencias ambientales y pues digamos que eso también lo vemos mucho, digamos, en esa lucha de combatir, digamos, esos cultivos ilícitos, digamos, esa contraposición de la complejidad de la situación, porque se hacen erradicaciones manuales, pero también se hacen fumigaciones con glifosato, y como lo decía, digamos, alguna vez un doctor con el que hablaba, digamos que el problema del glifosato es que legalmente, digamos, analizando las alternativas, digamos que el glifosato puede decirse sí, es bueno para la erradicación de los cultivos y no es porque tengan malos, digamos, consecuencias terribles, digamos, para la salud y para el ambiente, sino que en pocas palabras es el menos peor, ¿sí? Digamos que esa ha sido como digamos, una de las discusiones, digamos, desde la parte de la salud, pero pues siempre, digamos, como que está esa lucha porque cómo hacen, digamos, ese trabajo de cultivos ilícitos, pero también, pues, cómo protegemos ese entorno, cómo protegemos a las poblaciones que viven aquí. Cambio climático, pues cambio climático, digamos que pues, yo creo que es la principal, no, es que, bueno, todas las problemáticas ambientales las podemos ver, digamos, como vigentes, pero el cambio climático es la que se está viendo más digamos, más, ¿cómo decirlo? Perdón que se me fue la palabra, como más marcada en este momento, digamos, de la actualidad y
digamos que los gobiernos como tal, pues han adoptado y están, digamos, implementando cuáles son esas estrategias para mitigación y para adaptación al cambio climático frente a todos esos retos que se están presentando, porque no son proyecciones, o sea, son realidades que ya se están viviendo. El huracán Iota el año pasado es el mejor ejemplo de precisamente esas consecuencias, esos efectos del cambio climático, porque son eventos que quizá en algún territorio eran ajenos antes, pero ahora se van a empezar a presentar y se van a presentar con mayor intensidad y con mayor frecuencia en los territorios también donde ya era común un fenómeno, ¿sí? El cambio climático va de la mano también del riesgo de desastre, ¿no? Cuando yo tengo la gestión digamos, gestión del riesgo y el cambio climático van a ir siempre articulados. Y hay que ver que en muchos territorios hay asentamientos que no son adecuados, o sea, asentamientos que están en zonas de conflicto, de uso de suelo y también, pues, también porque pueden ser zonas de riesgo por inundación, zonas de riesgo por fenómenos de remoción en masa, y digamos que todas estas problemáticas tienen que analizarse desde la planificación territorial en cómo deben manejarse precisamente, porque pues manejar, digamos, una población que lleve asentada tanto tiempo ahí, que no sea un asentamiento legal, cómo reubicarla o qué hacer con ella. Entonces, digamos que es una complejidad que no es algo que uno pueda dar solución de la noche a la mañana. Pero pues el cambio climático, digamos que involucra muchas situaciones en las que pues el territorio rural se va a ver afectado. Además de las inundaciones, riesgo de salinización, por ejemplo, de acuíferos, colapsos, bueno, a nivel urbano, por ejemplo, colapsos de sistemas de drenaje. La economía campesina se está viendo golpeada y se va a ver mucho más golpeada precisamente porque esa intensificación o esa frecuencia de esos fenómenos naturales, pues va digamos, a incidir directamente en su productividad y en el sustento como tal para sus familias, para la economía, digamos, familiar de estas poblaciones. Y por eso otra de las problemáticas pues es la seguridad alimentaria, el acceso físico como tal, ese acceso social y económico a alimentos que sean suficientemente inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Entonces, digamos que la seguridad alimentaria y nutricional también se ve limitada y va articulada, digamos, con problemáticas que ya vimos, como la agricultura intensiva, los monocultivos, la ganadería, el cambio climático. Todas estas problemáticas son el flagelo, digamos, de estas poblaciones. Bueno, adicionalmente, apreciados estudiosos, pues ya digamos como para ver esos conflictos de uso de suelo, cuando yo estoy analizando el territorio, pues aquí les traigo esta infografía del IGAC, que es del 2016, realmente no encontré una que fuera más reciente, pero muestra, digamos, cómo se dan esos conflictos de uso en el territorio, ¿sí? Colombia tiene alrededor de 114 millones de hectáreas y de esas hay conflictos de uso de suelo digamos, casi la mitad de ese territorio. 33% ocurre una sobreutilización. ¿Qué es esa sobreutilización? Una sobrecarga de actividades que se desarrollan ahí, agrícolas, pecuarias o porque se puede desperdiciar un potencial productivo. Perdón, el uso inadecuado específicamente en general pues es ese, pero la sobreutilización como tal, entonces esa capacidad digamos agrícola, pecuaria, pues se excede y esto ocurre de manera principal en la región andina, es donde se prevalece digamos esta sobreutilización, así como hay zonas que son subutilizadas porque tienen una vocación, unas características específicas, pero no se realiza. Y esto ocurre específicamente en la región Caribe y Antioquia, ¿sí? Pero ahora entonces frente a estas problemáticas, la pregunta que les hago, apreciados estudiosos, es ¿qué alternativas podemos tener para desarrollo del territorio, digamos, frente a todas estas problemáticas? Digamos que si yo planteo desarrollar un proyecto, ¿qué alternativas se tienen?
Desde el primer módulo veíamos, digamos, que las actividades agropecuarias, digamos que tienen una fuerte influencia, digamos, un desarrollo, por decirlo así, de industrialización, pues estas actividades como tal tienen alternativas o mejoras que se pueden desarrollar para mitigar esos impactos como tal que se presentan como consecuencia de las actividades asociadas a ese proceso productivo. Pero también hay otro tipo de alternativas que nos llevan a repensar ese territorio rural más allá de lo agrícola y lo pecuario. Es decir, buscar alternativas también de desarrollo de ese territorio, yendo más allá de solo pensar en desarrollar este tipo de actividades, ¿sí? Entonces, acá voy a traer a ustedes, apreciados estudiosos, dos instrumentos que pueden ser, digamos, útiles en cierta forma como insumos de información, como modo de fuentes de información y también como instrumentos a desarrollar en algún momento. El primero es el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial. ¿Alguno de ustedes, apreciados estudiosos, ha escuchado acerca de este tipo de recursos o de instrumentos? No, señora. No, profe. Bueno, estos instrumentos son relativamente nuevos. Ustedes los pueden consultar específicamente en la página de la Agencia de Desarrollo Rural. Y estos documentos han sido desarrollados en el marco del actual plan de desarrollo y se empezaron ya a generar las primeras publicaciones en el año 2020. Se están trabajando desde el año 2019 en alianza con la FAO, ¿sí? ¿Qué es lo que busca precisamente este instrumento? Se les dice PIDARET o específicamente Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial. Lo que buscan, digamos, estos instrumentos es priorizar, orientar, digamos, las inversiones de tipo privado en el desarrollo rural y desarrollo agropecuario de los departamentos, pero esto se hace a nivel de, digamos, de una estructuración, es una planificación estratégica, porque lo que se busca es que se haga un reconocimiento de cuál es la realidad de ese territorio y frente a esa realidad se establece, digamos, con un componente fuertemente participativo, porque en la construcción de estos planes intervienen todos los actores, ¿sí? O sea, se hacen trabajos de diagnóstico, grupos focales, entrevistas, no sé, digamos que realmente digamos, es necesaria la participación de todos esos actores, sector privado, digamos, las poblaciones, las organizaciones de sociedad civil, todos los que hacen parte, digamos, de ese territorio, que se benefician de él para conocer, digamos, cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y así poder hacer un análisis integral de esa planificación a largo plazo del territorio. Digamos que esto ustedes van a poder articularlo mucho más cuando en cómo se estructuran este tipo de documentos desde la asignatura que van a ver en segundo semestre de planificación y metodologías de evaluación ambiental. Pero entonces, bueno, estos documentos involucran a todos, miren, campesinos, agricultores, familiares, pequeños productores, indígenas, afrodescendientes, raizales, víctimas de conflicto armado, mujeres, jóvenes rurales, organizaciones rurales, gremios, empresa privada, institucionalidad. Todos son actores y todos opinan y a partir de eso, entonces lo que se busca es identificar esas oportunidades, cuáles son las cadenas productivas que existen o que se pueden dar para poder aumentar, digamos, y potencializar ese desarrollo agropecuario que tenga el territorio. Estos documentos son específicos y propios de cada territorio, por eso no es que se tengan todos en este momento. Están basados en características particulares de las regiones, ¿sí? Y de los departamentos. Entonces, si ustedes ingresan a la página de la Agencia de Desarrollo Rural, ustedes pueden encontrar ahí
precisamente, digamos, los documentos de los municipios, de los departamentos, perdón, que ya tienen, digamos, su instrumento y todavía falta y se están, digamos, se está dando continuidad a la generación de estos documentos, pero quizá, digamos, como insumo para, no sé, la evaluación de un proyecto, las características actuales de ese entorno, este puede ser un nuevo insumo al cual ustedes pueden acceder para consultar en el caso que ya esté disponible. Por ejemplo, si, no sé, mi proyecto se desarrolla en Antioquia, entonces ya puedo acceder a ver a este para consultar información reciente porque es vigente, o sea, esto se desarrolló en 2020 y por eso, digamos, los documentos que salieron en este año se trabajaron en 2020, los más antiguos son de 2019. Y pues podemos hacer, digamos, esa identificación de cuáles son esas características y también de cuáles son los ejes en los cuales se quiere trabajar precisamente para promover ese desarrollo agropecuario y rural. El otro que tenemos son los esquemas de pagos por servicios ambientales como una herramienta para el desarrollo rural. Los esquemas de pagos por servicios ambientales es un incentivo tributario, digamos que se puede ver incluso incluso como un esquema de gobernanza del agua, ¿sí? Porque digamos que ayuda a proteger y a conservar esas zonas que son importantes, digamos, del territorio para la recarga hídrica. Pero no solo, digamos, se ve desde la gobernanza del agua su importancia, ¿sí? Digamos que este incentivo es un instrumento económico que pretende que para las comunidades rurales sea más rentable conservar la biodiversidad y los ecosistemas que destruirlo, ¿sí? Entonces, si recuerdan de la problemática que hablábamos, por ejemplo, de los bosques, de la tala indiscriminada, donde la visión pues simplemente de estas poblaciones es, pues no, es que el sustento lo obtengo de acá y entonces, ¿qué hago? Talo y extraigo para poder tener mi sustento. Pero entonces ya aquí viene una nueva lógica, ¿sí? Que la nueva lógica es pagar para conservar y de esta forma, como consecuencia, lograr mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, ¿sí? Entonces, este incentivo económico, digamos que es un pago condicional a un proveedor voluntario. Yo vivo en un territorio específico, yo voluntariamente quiero trabajar para conservar precisamente ese territorio por sus características de biodiversidad y frente a eso, entonces, yo puedo acceder a un pago por parte digamos, bueno, se pueden acceder por diferentes vías, pero yo puedo entonces tener un sustento para, digamos, a través de mi rol de conservar, ¿sí? Un sustento para mi hogar, para mi familia, a través de el conservar. Entonces, es una oportunidad precisamente para cerrar esa brecha socioeconómica que existe entre lo urbano y lo rural, porque son nuevas oportunidades para el desarrollo del territorio, ¿sí? No solo actividades de tipo extractivo o industrializadas. Y también digamos que hay una potencialidad, esto es una potencialidad ambiental que permite hacer construcción de paz. Y es que este instrumento surge, digamos, en nuestro país, digamos, no, digamos, incluso el mismo Banco Mundial habla de estos pagos por servicios ambientales como herramienta de desarrollo rural desde 2007, ¿sí? Entonces, si bien no es un esquema que busque aliviar la pobreza, ¿sí? Es un mecanismo de desarrollo para esta población, para estas comunidades, ¿sí? Digamos que a nivel nacional, la Estrategia Nacional de Pagos por Servicios Ambientales viene desde ese año, desde el año 2007, ¿sí? Entonces, yo puedo dar un reconocimiento digamos, a una población, a una comunidad que vive en una zona estratégica de cuidado y de conservación y que presta, digamos, esa zona estratégica, pues presta unos servicios ambientales que las personas por cuidarlas entonces pueden recibir un reconocimiento económico. Digamos que desde la parte legal, desde el decreto Ley 870 de 2017 y el decreto 10, perdón, acá
Ok. Y el decreto 1007 del año 2018 involucra el pago por servicios ambientales que, aunque ha sido un instrumento que se ha manejado desde mucho antes, tiene una nueva visión, ¿sí? Y es que se reconoce que entonces, digamos que, bueno, se reconoce primero el socioecosistema, o sea, digamos, hay una naturaleza y hay una sociedad que puede estar inmersa, ¿sí? Y digamos que hay aspectos económicos, o sea, ese sustento como tal o esa economía de esa sociedad puede depender de esa naturaleza, pero entonces, digamos, ya depender, digamos, también de esos bienes y servicios ecosistémicos que se van a proteger. Anteriormente, ¿qué pasaba? Digamos que a los pagos por servicios ambientales solo podía acceder quien era dueño del territorio, ¿sí? Yo soy dueño de este predio y yo quiero entonces, digamos, acceder a ese ingreso por manifestar que yo tengo un territorio que conservo y protejo esa diversidad que hay ahí, ¿sí? Pero eso se convertía entonces en una amenaza para comunidades, para poblaciones que vivieran en ese territorio, porque en pocas palabras es, digamos que en palabras crudas es, necesito que me desalojen porque tengo que dejar este terreno sin intervenir para yo poder percibir esos ingresos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Digamos que este nuevo marco normativo, las comunidades campesinas, comunidades indígenas, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres campesinas, o sea, hay poblaciones que, aunque digamos no es que sean dueñas de un territorio, de un terreno específico, el que estén trabajando en pro de esos propósitos de conservación y de protección les permite, digamos, acceder a ellos. Y por eso es que cuando se habla de esos procesos, digamos, de reinserción, de conserva, de el proceso de paz, digamos, de reincorporar o de reinsertar, digamos, a personas que hicieron parte del conflicto armado. Entonces, este viene siendo un instrumento porque son personas que lo que han conocido es precisamente eso, esa naturaleza, pero porque tenían que esconderse ahí, ¿sí? Y digamos que vivían en medio, inmersos en esa naturaleza, pero también en una guerra. Entonces, salir, digamos que sacarlos a ellos de eso, hay muchas personas que para ellos es muy difícil esa reinserción para pasar a empezar a, no sé, a formarse y a tener una actividad y una vida en una zona rural, cuando lo que siempre, perdón, en una zona urbana, cuando lo que siempre han conocido es esa zona rural. ¿Sí? Entonces es una forma de precisamente que no haya, quizá, pues bueno, podría entenderse como un desarraigo, pero es una forma precisamente de poder generar, digamos, una construcción de territorio y una construcción de paz. El documento, entonces, también el documento Misión para la Transformación Rural del Campo Colombiano, que se llama, digamos, de forma general, Misión Rural. Este documento del DNP también es una iniciativa del Gobierno Nacional en la que también planteó, digamos, unos lineamientos de política pública para que se tomaran mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural agropecuario, ¿sí? Y existen ahí entonces 3 principios. Y esos 3 principios son los necesarios para la transformación rural. Primero, una ruralidad diferenciada, ¿sí? O sea, cada ruralidad es diferente y por eso es que tiene que, digamos, ese desarrollo como tal debe ser propio y ajustado a las características de ese territorio. La segunda, que el desarrollo rural pues es un proceso integral de inclusión social y digamos, de inclusión social de tipo productivo, o sea, digamos que es un medio para poder, digamos, generar, digamos, una actividad productiva para una comunidad, para una sociedad. Y el tercero, digamos, el tercer principio es que el desarrollo rural pues debe ser competitivo y ambientalmente sostenible. Entonces es como una ruta, una hoja de ruta que se traza para que esos 3 principios se manejen hasta el año 2035. Y acá, digamos que hay un pilar y es que la paz como tal se toma como un elemento fundamental para el desarrollo rural. Entonces, bajo ese concepto, se reconoce el patrimonio natural como una oportunidad precisamente para ese desarrollo rural y se da una especial importancia al turismo de naturaleza comunitario y este turismo de naturaleza comunitario va ligado
directamente a los pagos por servicios ambientales. O sea, son otras oportunidades que tiene digamos, la población. Y vuelvo entonces a lo mismo, a repensar el territorio rural más allá de lo agrícola y de lo pecuario. Bueno, ya entonces digamos que además de esto, bueno, el anterior, digamos, era el marco normativo de pagos por servicios ambientales y aquí se refuerza en el Plan Nacional de Desarrollo desde 2019, se refuerza, digamos, la importancia y el enfoque como tal de ese desarrollo rural que vaya, digamos, de los conflictos socioambientales que se presentan en áreas protegidas para que haya un enfoque más allá de lo ambiental en esa protección, ¿sí? Es decir, en esos territorios donde hay conflictos de uso de suelo, pero que es un área protegida donde hay comunidades campesinas tradicionales que llevan muchos años ahí, pues muchas veces la solución no necesariamente es el despojo de la tierra, es del decir, tengo que reubicarlos a ustedes porque ustedes están en una zona protegida y ya no pueden estar acá, sino que se pueden encontrar oportunidades, digamos, como acuerdos de conservación con estas poblaciones, precisamente, y en esos acuerdos de conservación están los pagos por servicios ambientales, y de esta forma entonces se dé un cambio a ese conflicto socioambiental que se presenta para que digamos, entonces se ve esa visión de un socioecosistema, porque esa población como tal está trabajando precisamente por un acuerdo específico para la conservación ambiental. ¿Listo? Hasta acá, apreciados estudiosos, ¿tienen alguna inquietud en relación a los temas expuestos? No, señora. Bueno, voy en este momento a pasar entonces, apreciados estudiosos, a nuestra aula para socializar, digamos, las actividades evaluables que tenemos y poder, digamos, hacer un reconocimiento disculpen un segundo, para poder hacer un reconocimiento de la herramienta que vamos a hacer o de la cual vamos a hacer uso. Entonces, recordemos, apreciados estudiosos, que según nuestro plan de formación y cronograma de actividades, pues nos encontramos ya en el módulo 2 y en este módulo 2 tenemos dos actividades evaluables. Primero tenemos que es un informe de laboratorio conflictos de uso del suelo y está estipulado está disponible desde el 21 de junio hasta el próximo 12 de julio, lunes 12 de julio a medianoche. Y la actividad 4, que es la evaluación del módulo 2, ambas tienen 30% de peso en la nota de la asignatura. Esta actividad 4 estará disponible desde el lunes 12 de julio hasta el domingo 18 de julio a medianoche. Recordemos, apreciados estudiosos, entonces que nuestra aula cierra el domingo a medianoche, por lo cual esta es la actividad que no se puede pasar por alto porque no podemos, digamos, hacer ampliaciones de fechas posterior al cierre. Automáticamente, tecnología cierra, digamos, las posibilidades de modificación de fechas de actividades posterior a esta fecha y es por esto entonces que la invitación es a que presenten esta actividad de manera especial de forma muy oportuna porque esta no puede tener ninguna ampliación. No es que sea imposible, o sea, si ustedes tienen su correspondiente justificación, digamos, incapacidad médica, digamos, por, no sé, por calamidad o laboral, es posible seguir el conducto regular a través de bienestar, pero pues el proceso, digamos, es un poco más dispendioso porque una vez verifica bienestar esto, es necesario solicitar la habilitación en Canvas y ya entonces poder habilitar la actividad para que la presente. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, la invitación a que tengamos muy presentes estas fechas. Ahora nos vamos entonces a dirigir a la actividad 12, a la actividad 3 específicamente para conocer de qué se trata. Bueno, como competencias de esta actividad, vamos a tener que ustedes reconocen posibles afectaciones ambientales y los principales problemas de uso y ocupación del suelo, del territorio de ocupación del suelo en el desarrollo o ampliación de proyectos productivos en una zona rural basados en las herramientas cartográficas disponibles en la web. Ahora,
Para esto, entonces, ustedes también van a analizar y proponer recomendaciones sobre alternativas de manejo y eventuales compensaciones que puedan darse en un proyecto para su desarrollo frente a los elementos de vulnerabilidad que reporten las herramientas de sistemas de información geográfica de datos abiertos. ¿Qué es lo que entonces ustedes van a desarrollar? Tenemos entonces una guía de laboratorio y aquí hay un anexo como tal que puede que sea necesario, que puede que lo vayan a usar, no es seguro que lo vayan a usar, pero puede ser una guía para quienes de pronto tengan algún inconveniente. Y el formato informe de laboratorio. Entonces voy a descargar en este momento, bueno, voy a ampliar el formato de informe de laboratorio. Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Acá tenemos una introducción, algunos marcos, unos elementos conceptuales de cómo se maneja la herramienta que vamos a trabajar, que es específicamente Tremartos, ¿sí? Y entonces ustedes van a hacer, digamos, ustedes van a realizar primero una consulta previa, ¿sí? O un preinforme, ¿sí? Ustedes van a seleccionar una actividad productiva para desarrollar en el entorno rural en Colombia, digamos, en el territorio que ustedes elijan, ¿sí? Una actividad productiva que requiera licencia ambiental para, pues digamos, para que sea, para su viabilidad, ¿sí? Entonces, ustedes van a elegir esa actividad que requiera licencia ambiental y que sea, no sé, en el territorio donde ustedes residen, donde ustedes elijan que se va a plantear esa actividad. Frente a esa actividad seleccionada, ustedes van a investigar primero fuentes confiables, es decir, información científica, información técnica que esté soportada por las respectivas fuentes de consulta de tipo académico, entidades oficiales, ¿sí? Y van a presentar la siguiente información. Primero, el lugar en el que se propone desarrollar el proyecto. Entonces, ustedes van a hacer una ubicación cartográfica específica, van a mostrar, digamos, una cartografía, una imagen general de dónde sería la localización de ese proyecto. Segundo, ustedes van a describir la actividad. ¿En qué consiste esa actividad productiva? De manera general, ¿cuáles son esas etapas o fases en las que se desarrolla la actividad? ¿Cuáles son las principales actividades por etapa o fase? No tiene que ser tan minucioso, digamos, puede ser de forma general como para conocer cuáles son las características de esa industria o de ese proceso productivo, ¿sí? ¿Qué aprovechamiento de recursos naturales? ¿Cuáles son esa demanda de recursos naturales y cuáles son los residuos, por ejemplo, que se generan de la misma actividad? Todas esas características del proceso. Van a identificar al menos 4 impactos negativos para cada uno de los componentes, biótico, abiótico y socioeconómico. Digamos que se parece un poco a la actividad del módulo anterior, ¿sí? En cuanto a que se van a identificar 4 por cada uno de los componentes y van a indicar entonces en qué actividades pueden presentarse, ¿sí? Entonces, una actividad, un impacto específico que puede ser propio de varias actividades que se presentan, digamos que se desarrollan en ese proyecto. Seguido de esto, van a identificar cuáles son las principales problemáticas ambientales que son relevantes en la región. ¿Sí? O sea, vamos a ver según esa documentación del territorio, el POT, no sé si por ejemplo el PIDARET, si es que ya está disponible para el territorio que están analizando, información que haya en las páginas, por ejemplo, de la autoridad ambiental o documentos de, no sé, proyectos de grado que hablen sobre alguna problemática del territorio. Toda esta información es válida para que ustedes, digamos, puedan identificar problemáticas que sean reconocidas en ese territorio, pero esas problemáticas ambientales pues tienen que ser, yo sé que un territorio puede tener muchas problemáticas ambientales, pero aquí vamos a identificar las que están relacionadas con la actividad productiva. ¿Listo? Ahora, aquí, por ejemplo, les dejo 2 notas aclaratorias. ¿A qué fuentes ustedes pueden acceder, digamos, para este tipo de información? Entonces, por ejemplo, el Estudio Nacional del Agua, sistemas de información ambiental, los instrumentos de ordenamiento territorial, informes nacionales de residuos, si es el caso, boletines de alertas tempranas por deforestación, Estudio Nacional de Degradación de Suelos, páginas oficiales de alcaldía, etcétera. Y también aquí les dejo la nota aclaratoria que es posible que ustedes quieran seleccionar una actividad que no requiera licencia ambiental, o sea, acepto si no es una actividad que requiere licencia ambiental, pero es importante que ustedes asuman
que, digamos que si se requirieran efectuar compensaciones ambientales, o sea, deben dar respuesta, digamos, a esa parte del proyecto, a esa parte que se solicita en la actividad, ¿sí? No es que ustedes plantean la actividad y de pronto dicen en la parte, en lo que se solicita de pronto de compensaciones ambientales, que ustedes digan, no, como la actividad no requiere licencia, entonces no se necesitan compensaciones ambientales. No, vamos a hacer el ejercicio asumiendo que se requieren compensaciones ambientales. El plazo como tal para esta, bueno, aquí les corrijo, aquí no son 2 semanas, sino 3 semanas lo que tenemos estipulado. Vamos a identificar entonces las alertas tempranas de biodiversidad en la selección de un área específica para implementar en un proyecto productivo de una zona rural basado en la información geográfica. Ese sería como el objetivo de la práctica. Entonces, ya hicimos un preinforme, una consulta previa, ¿cierto? De esas características. Entonces, primero vamos a desarrollar esa consulta previa. Ahora, vamos a hacer la ubicación cartográfica del proyecto, que pues eso ya se había indicado acá. Vamos a hacer el uso de la herramienta Tremartos. Entonces, como ya tenemos localizado el proyecto, vamos a hacer el uso de esta herramienta para, digamos, con las instrucciones que hay en los elementos teóricos aquí de cómo se usa esta herramienta, vamos a hacer uso de digamos, de esta herramienta para generar un reporte de alertas tempranas, ¿sí? Y vamos entonces, según ese reporte, vamos a presentar el análisis de resultados. Entonces, a partir de los resultados que ustedes obtienen, ¿cuáles serían las principales problemáticas a nivel ambiental que se podrían presentar con el desarrollo de la actividad productiva? O sea, este es un nuevo insumo que ustedes van a tener para analizar. Yo les había preguntado, digamos, de manera general en la consulta previa sobre las problemáticas ambientales del territorio que estén relacionadas con la actividad. Sí, ustedes identificaron unas, pero quizá frente al resultado de esta herramienta, ustedes detecten algo nuevo, ¿sí? O sea, algo que quizá ustedes no hayan detectado antes. Entonces, eso es, digamos, como aquí, por eso parece que se repitiera la pregunta, pero realmente estamos integrando un nuevo insumo para el análisis de la información. ¿Listo? Y en el caso que, digamos que como la herramienta nos muestra como es un sistema de alertas tempranas, es un semáforo, ¿sí? Entonces, ese semáforo, si es en rojo, pues ahorita vamos a explicar y a ver la herramienta, pues si se genera, digamos, una alerta y da a entender precisamente que no se puede, digamos, desarrollar definitivamente el proyecto en esa zona. Entonces aquí, digamos que la idea es que ustedes propongan la reubicación de ese proyecto en otra zona donde se muestre, digamos, que hay una menor afectación por ese mismo reporte de alertas tempranas. Ya vamos para allá, digamos, a explicar con la herramienta. O bueno, digamos, ya que estamos acá como para no saltar tanto, voy a pasar a la herramienta Tremartos para que ustedes puedan apreciar cómo se maneja. Entonces aquí tengo Tremartos Colombia. Voy a compartir en este momento toda la pantalla, todo mi escritorio para que quizás sea más fácil de visualizar la información para pasar de una parte a otra. Entonces, mire, aquí para Tremartos, entonces damos de manera general acepto y aquí entonces tenemos el mapa como tal de Colombia y podemos entonces acercarnos a la zona como tal de interés. En este botón tenemos las herramientas, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar tipo de usuario público. La herramienta, digamos, de análisis, vamos a seleccionar la herramienta nacional ambiental, aunque pues podrían si específicamente es Corantioquia, digamos, podrían acceder, pero digamos que los lineamientos generales siempre solicito que sea herramienta nacional ambiental para saber la información. Este es el módulo de minería, digamos que ya es por actividades específicamente de mineras. Si la actividad es minera, pues ustedes quizá podrían ingresar por ahí. Aquí entonces vamos a tener alertas tempranas por biodiversidad, que ese es el informe que vamos a generar, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic aquí en el tipo de reporte que queremos generar, pero miren que aquí hay otros tipos de reportes que también se pueden usar. Y también si yo estoy en el minero, miren que el tipo de reportes también cambia, ¿sí? Entonces, para quienes están en las actividades de minería, quizá pueda ser, digamos, también un insumo interesante. Pero entonces, digamos que el ejercicio básicamente es por alertas tempranas de biodiversidad y vamos a activar todas las capas de análisis, ¿sí? Aquí vamos a activar
absolutamente todas. Listo, bueno, esperemos que a veces se pone un poquito lento cuando estamos compartiendo la pantalla, pero esperemos a que cargue bien. Y listo, una vez se marcan las variables de análisis, entonces vamos a seleccionar primero la geometría. Si es algo que yo estoy analizando, digamos, a modo de punto, de línea o polígono, entonces es polígono porque es el área del proyecto, ¿sí? Aquí hay dos formas. Yo puedo cargar un shape o puedo, digamos, hacer el dibujo del polígono o puedo plantear las coordenadas. Yo no les voy a solicitar específicamente que sea un shape o que carguen ustedes las coordenadas del proyecto. No, simplemente ustedes van a trazar el polígono, digamos, a modo de dibujo. Van a trazar el polígono específicamente, pero bueno, aquí vamos a tener un problema, por lo que les decía que se puede presentar, digamos, o se puede portar un poco lenta la herramienta. Pero entonces, bueno, cuando yo marco que para hacer un polígono, yo hago el polígono, trazo el polígono en la zona de interés, donde se espera hacer la implantación del proyecto. Pero vamos a tener inconvenientes acá. Perdón, un segundo, voy a dejar de compartir a ver si me permite cargar más rápido, porque si me pasa, normalmente se pone así la plataforma cuando estoy cargando la información, cuando estoy compartiendo la pantalla. No. Y acababa de generar un reporte y no. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Digamos que se traza el polígono, digamos acá con este de dibujo, ¿sí? Y posteriormente les va a preguntar, digamos, un margen de buffer, ¿sí? Una zona de amortiguación. Entonces ustedes eligen 500 metros, 100 metros, 200 metros, 1000 metros. Ustedes exigen, especifican, digamos, cuál es esa zona de amortiguación que va a ser incluida dentro del análisis como tal de su proyecto. Y finalmente van a dar generación de análisis, que es la siguiente ventana que se despliega, pero pues aquí como no he trazado el polígono, pues no me va a dejar presentarlo. Voy a pasar, perdón, un segundo. Voy a mostrarles de forma general cómo se genera este reporte. Listo. Entonces, aquí tenemos, cuando ustedes dicen generar el reporte, primero viene un botón. Ok, entonces, generación del análisis. Ustedes ya tienen el polígono ahí en la zona de interés. Traten de no hacer el polígono del proyecto tan pequeño. Traten de asumir que es una extensión, digamos, más bien grande, porque a veces, por la escala de la información, no deja generar el reporte, ¿sí? Entonces, cuando ya ustedes van a tener una opción, un botón de validar la información, o sea, como el polígono como tal y las capas, y frente a esa validación de información ya se activa el botón generar reporte. Cuando ustedes oprimen generar reporte, realmente no pasa nada acá. O sea, ustedes no ven ningún cambio, pero aquí en la parte inferior va a aparecer como un enlace que dice descargar reporte y ustedes descargan este archivo en Excel. ¿Sí? Entonces, miren, reporte y aquí hay un código específicamente y es el reporte de alertas tempranas en biodiversidad. Entonces, ustedes acá van a encontrar una información según las capas, el polígono como tal, digamos aquí me quedó cortado, pero el polígono como tal, esta es la zona de amortiguación que yo definí para el proyecto, tiene, digamos, un color identificado y acá entonces me aparece la información específica de cuál es el área como tal de mi proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el área buffer como tal que yo elegí para mi proyecto? La afectación como tal. Entonces, estos son, digamos, los semáforos, ¿sí? Hay una afectación media. Puede haber una afectación baja, que sería semáforo verde, una afectación alta, que sería rojo, y una afectación crítica, que esa sería como la de, es preferible
que usted busque otra zona donde desarrollar el proyecto por las características propias, ¿sí? Y aquí entonces hay una información que se genera sobre, como es una alerta temprana de riesgos por pérdida de biodiversidad, entonces se presenta información de flora, de fauna, pues todo depende de las características específicas. En este caso solo, digamos, se presenta, digamos, un riesgo de afectación a especies, digamos, a mamíferos, aves y a reptiles, y digamos que también, como yo activé todas las capas, también pueden presentarse hallazgos arqueológicos en el municipio, y ya entonces digamos que la evaluación final como tal, cuál es el área afectada y el porcentaje como tal de, digamos, del área que se ve afectada del polígono de mi proyecto. Y acá es donde se ve el área en el que no se requieren hacer compensaciones por pérdida de biodiversidad, pero si se presentara en el proyecto como tal donde ustedes lo están haciendo, pues les aparecería aquí el área como tal que habría que compensar, ¿sí? Entonces, pues digamos que es con esta herramienta, con los resultados de esta herramienta, es que ustedes van a hacer el análisis ya en la guía de laboratorio. No, miren, acá se quedó cargando y definitivamente no pudimos. Y siempre me pasa que cuando estoy conectada proyectando en Teams, no puedo, digamos, hacer el proceso porque se queda cargando. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí para ver si podemos hacerlo en un momento. Listo. Entonces, ahora, entonces ustedes, digamos, ya entienden aquí, porque yo les vuelvo a preguntar cuáles serían las principales problemáticas a nivel ambiental que se podrían presentar con el desarrollo de la actividad, porque aquí puede generarse una nueva información, y aquí entonces que si en el caso que no se pueda desarrollar el proyecto, que sería si les aparece afectación crítica, ¿sí? Esa sería la condición como tal que en la que no se pudiera desarrollar. Entonces, pues que ustedes propongan una nueva zona y generen nuevamente el reporte. ¿Listo? Ahora, a partir de ese reporte de alertas tempranas que generó, proponga al menos 3 actividades de compensación que podrían considerarse en el proyecto conforme los resultados para realizar en la, aquí, perdón que me quedó mal la redacción, conforme a los resultados para entonces presentarlos en una tabla como la siguiente, ¿sí? Entonces, según esta información, ustedes la van a obtener digamos, de estos 3 primeros, ustedes los obtienen del reporte como tal. Si no hay áreas a compensar y no hay áreas afectadas, digamos, si no hay áreas específicamente a compensar, era lo que les decía, ustedes van a asumir que sí, digamos, que sí se presenta, digamos, que sí se podría hacer una compensación, y cuál sería, digamos, plantearían el tipo de acción de compensación y actividades de compensación específicas. Que si se hacen siembra de árboles, que si, bueno, hay una serie de actividades de compensación, pero para esto, entonces, la invitación, apreciados estudiosos, es que consultemos, que está en el material de consulta. Vamos a consultar el manual de la guía como tal del ministerio para, digamos, esperen que lo tengo acá. Vamos a consultar la guía del ministerio, que es el manual de compensaciones ambientales del componente biótico, ¿sí? Porque ahí es donde ustedes pueden entender qué es un tipo de acción de compensación y cuál es la actividad de compensación. ¿Listo? Esto es lo que ustedes van a proponer. Estas 2 primeras columnas es lo que ustedes obtienen de ese reporte. ¿Listo? Ahora, según entonces los resultados obtenidos y el análisis efectuado, van a formular a la empresa como tal, digamos, del proyecto, unas recomendaciones que ustedes consideren necesarias para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, ¿sí? Según, digamos, como la información que ustedes han consolidado y han analizado en este trabajo. Y van a responder de forma argumentativa estas preguntas. Primero, a partir del conocimiento de esta herramienta, ¿qué otra información considera usted que podría obtener de Tremartos para aplicarla en la evaluación de su proyecto? Como yo les mostraba a ustedes, hay otros módulos en la herramienta, ¿cierto? Entonces, de esos otros módulos, ¿qué más se puede obtener? ¿Sí? Esa básicamente es la pregunta. Perdón, voy a dar ingreso a un compañero del aula. Listo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿los resultados del reporte de alertas tempranas generados por Tremartos son suficientes para soportar un estudio ambiental de un proyecto? Digamos que ya esto viene siendo parte de algunos elementos que yo di
en la que yo expliqué, digamos, en la sesión sincrónica, que quizá ustedes recuerdan, y también pues ustedes pueden consultar información sobre Tremartos en la página, digamos, esa información está disponible para que ustedes consulten y den su apreciación en relación a esto. ¿Cuáles son los entregables del documento? Entonces van a presentar el informe de laboratorio, que es el otro enlace que aparece en la actividad, y van entonces, ese informe debe tener la consulta previa, preinforme en esa sección preliminar, la localización de la actividad, los resultados de análisis de Tremartos y el análisis de resultados, o sea, el desarrollo de estos puntos en esta guía, ¿sí? Y el diagrama de flujo de la actividad. Y ahora también, apreciados estudiosos, no olvidemos la rúbrica como tal para nuestra actividad, ya que esta debe ser, digamos, como nuestro referente en cuanto a al puntaje que queremos, al que aspiramos, digamos, obtener con esta actividad. Esto que ya voy a darte la palabra, Sebastián. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero tener un desempeño alto, pues voy a verificar esos criterios de desempeño alto y lo tomo como una lista de chequeo, apreciados estudiosos, para que ustedes puedan obtener un puntaje satisfactorio. Ahora sí, perdóname, Sebastián, ya sé que habías levantado la mano. Adelante con tu inquietud. Profe, buenas tardes. Una preguntita en cuanto a las actividades de compensación. ¿Cuántas actividades se deben colocar? No, las actividades de compensación, digamos que, mira, digamos que según los ecosistemas como tal, digamos, o los ecosistemas afectados, pues ustedes, perdóname que voy a dar ingreso, ustedes, digamos, eligen, tienen que ser al menos 3 actividades como tal. Ah, ok, ¿Sí? sí, es que no había Entonces, visto, sí. vale, pero digamos que esto te lo da el reporte como tal de Tremartos, pero sí, claro, si digamos que en tu reporte pues no se presenta nada, pues bueno, sí, mínimo pues propones 3, asumiendo digamos unas características de afectaciones específicas, ¿sí? Pero pues sí, mínimo serían 3, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale, Sebastián. Bueno, entonces, ¿cuáles son los otros documentos que están acá? El anexo guía de laboratorio, que es un instructivo de creación de shapefiles. Este instructivo, como les decía, no es obligatorio que lo usen. Ustedes muy seguramente cuando vayan a usar la herramienta Tremartos me van a estar consultando. La recomendación, porfa, pregúntenme a través de, por ejemplo, de WhatsApp, porque a veces es más fácil enviar la imagen del problema que ustedes tienen. Y es que a veces ocurre, no sé, la escala es muy pequeña, ¿sí? La escala de, digamos, el tamaño como tal de polígono es muy pequeño y por eso no genera reporte. O a veces yo les digo, intenten hacer el polígono en otra zona del país a ver si les sigue generando el reporte y siguen presentando el problema. Entonces, digamos que para esos problemas en los que a veces no sé por qué la herramienta no deja sacar el reporte, yo les tengo digamos, esta vía que ha sido como una forma, una ruta alternativa que una colega mía me sugirió para esos momentos que no se puede generar el reporte. Y lo que se hace entonces es que yo ingreso a la página, al visor geográfico de la ANLA, creo el polígono, el shape en esta plataforma y cargo este polígono en la plataforma de Tremartos. Y a veces así sí deja, digamos que para esas situaciones tan difíciles, bajo esa condición sí deja generar el reporte, ¿sí? Entonces aquí se explica es cómo se genera el polígono en la página de la ANLA y cómo se descarga ese zip del shapefile para cargarlo específicamente en Tremartos. ¿Dónde lo cargaríamos entonces? Pues yo digo, aquí es un archivo y cargo el shapefile, pero como les digo, miren, es que todavía se me quedó bloqueado aquí procesando. Pero entonces ustedes simplemente pueden hacerlo a modo de trazar el polígono en la zona específica donde ustedes van a hacer donde proponen la implantación del proyecto. ¿Listo? El otro formato es, por eso les digo, no es necesario que lo usen o sea, este es para casos extremos en los que cuando me dicen, profe, no, definitivamente no logré dar solución, no me genera el reporte, entonces yo te digo, no, mira, toma esta ruta como el anexo que se propone ahí. Y el formato informe de laboratorio, entonces ustedes aquí pueden descargar este formato y este es el formato en el que se presenta el informe de laboratorio. Este formato ustedes lo van a usar, digamos, precisamente para cualquier otra práctica de laboratorio que tengan a lo largo de la especialización.
sección. Entonces, el preinforme, ustedes van a presentar entonces aquí en esta sección de preinforme, presentan esa consulta previa que desarrollaron. La introducción como tal, entonces esa introducción, digamos, elementos generales como del trabajo que están desarrollando, cuál es el objetivo de la práctica, marco teórico, elementos que ustedes consideren importantes, digamos, donde resumen esa temática que trabajan en su actividad, procedimientos como tal, pues los procedimientos ya están, digamos, establecidos en la guía, y cuáles son los resultados, análisis de resultados. Aquí hay una sección de cuestionario, ¿sí? Entonces, digamos que el cuestionario yo lo dejo abierto para que ustedes formulen una serie de preguntas. O sea, yo no les hago preguntas porque las preguntas ya están incorporadas aquí en esta sección. Aquí lo que yo les planteo es que ustedes formulen unas preguntas orientadoras que piensen que ustedes son los docentes, y con la experiencia de manejar Tremartos, ustedes van a formular algunas preguntas, ¿sí? Para estructurar conceptos, o por ejemplo, no sé, digamos, ¿qué limitantes tendría la escala de un proyecto para manejar la herramienta Tremartos? Sería, digamos, una pregunta que ustedes, digamos, formulan o estructuran a partir de, digamos, la experiencia que han tenido con el manejo de la herramienta, ¿sí? Por eso son unas preguntas que ustedes van a formular. Causas de error y causas de acciones para obtener mejores resultados. Entonces, ¿cuáles serían esas fuentes de error, digamos, para la información que yo obtengo a través digamos, de este tipo de herramientas, y que también podría, digamos, mejorarse para tener mejores resultados? Entonces, no sé, digamos, acudir a otras fuentes de información, digamos que ya analizar, digamos, hacer verificaciones en sitio, ya ustedes, digamos, como que plantean, digamos, esos factores que generan error y también oportunidades para tener mejores resultados de la práctica y sus conclusiones. Aplicación profesional de la práctica realizada, pues realmente, digamos, este ejercicio, ¿para qué me es útil en mi vida profesional? Y las referencias bibliográficas de las fuentes como tal que ustedes consultaron para esta actividad. ¿Listo? Saludo a quienes no había podido saludar, apreciados estudiosos, digamos, bueno, Juliana se tuvo que desconectar. Bueno, Alexander, que no había podido saludarte. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias. Qué pena llegar tan tarde. No te preocupes. Siempre bienvenidos para este espacio. Oscar, tú tienes la mano levantada. Adelante. Gracias, sí señora. Una pregunta. La actividad que nosotros seleccionamos para, bueno, el proyecto que nosotros seleccionamos para esta actividad puede ser de cualquier sector, minería, hidrocarburos, infraestructura, energía, o está limitado a un sector particular, o tiene algunas especificaciones No, particulares. es absolutamente libre la actividad que tú vas a escoger. Y tan libre la dejé que pues yo les indico desde un inicio, tiene que ser una actividad que requiera licencia, que esté sujeta a licencia ambiental, pero también si ustedes van a tomar una actividad que no requiera licencia, tienen que asumir que, digamos, se tendrían que hacer compensaciones para hacer el análisis completo de la práctica. Pero es a libertad tuya, digamos, la actividad. Si es, digamos que lo dejo a libertad de ustedes, porque muy seguramente ustedes tomarán una actividad en la que quizá en su contexto laboral estén involucrados, ¿cierto? Porque conocen bien el proceso, porque reconocen esos impactos y tienen un acercamiento fuerte, y pues se facilita más, pero ustedes tienen la libertad. Lo otro es que, pues digamos que la actividad se puede desarrollar en pareja si ustedes así lo desean. Digamos que no lo pongo como camisa de fuerza, pero también es una alternativa que les propongo a ustedes. ¿Vale? Sí señora, gracias. Listo. Bueno, apreciados estudiosos, entonces voy a dejarles aquí la nota sobre la actividad que puede desarrollarse, digamos, en parejas, como para quienes quieran optar por esa alternativa. Y bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, apreciados estudiosos, comentarios, relacionado a las temáticas digamos, a la descripción de la actividad como tal que tenemos. Profe, una pregunta. Según lo que yo evidencié y que estamos mostrando en la pantalla, Tremartos ¿se usa en línea o también hay una versión de escritorio? Es en línea.
Es una herramienta. Ok. Ok. De hecho, espérame un segundo porque, sí, es en línea. Tú no, digamos que esto no es un aplicativo que tú descargues, sino que simplemente carga las capas de información de diferentes entidades territoriales, digamos, ambientales. Listo, ¿Sí? profe. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues igual ustedes me pueden contactar que no sé cómo activar o tengo problemas con esta capa porque a veces yo les digo, no, intenta desactivando una capa para ver si te genera el reporte. O sea, no siempre pasa, pero cuando alguien no puede generar el reporte, pues hay que hacer muchos ensayos para eso. Realmente, pues digamos que eso es una falla que a veces se presenta con la herramienta, pero pues digamos que tratamos de buscar siempre solución. Apreciados estudiosos, me había olvidado casi de socializar la última actividad evaluable, que es la evaluación del módulo 2. Entonces, esta evaluación va a estar disponible desde el 12 hasta el 18 de julio a medianoche, como les dije. Esta es una evaluación que tiene, digamos que se plantea el contenido 10 preguntas como tal, ¿no? Tipo Saber Pro, perdón acá por el error, y están, digamos, basadas en el contenido temático del módulo 2. Entonces, el material de lectura del módulo 2 es el referente para las preguntas que se formulan aquí. ¿Listo? Y frente a eso, entonces ustedes van a tener 45 minutos, no hay intentos múltiples, ustedes digamos que van a tener, digamos, ese tiempo para responder esas 10 preguntas, cada pregunta entonces vale 0.5 puntos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces no, les agradezco mucho a ustedes su participación, su conexión y de forma sincrónica y también quienes estén de forma sincrónica. Les recuerdo a todos mis datos de contacto, apreciados estudiosos, mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co y el chat también de la plataforma, la bandeja de entrada, el correo de Canvas o mi número telefónico personal 311-218-8531 para quienes deseen contactarme por ese medio en los horarios establecidos de atención. Les deseo a todos una feliz tarde, muchos éxitos entonces en este segundo módulo y bueno, estaré atenta a sus inquietudes. Que Profe, tengan muchas gracias, que esté un muy buen bien. descanso. Chao a todos. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien.